¿va? Entonces, lo primero es tratar de definir o identificar, al menos de forma visual, cómo se ve una función que representa un movimiento horizontal y cómo se ve una función que representa un movimiento vertical. Entonces, para eso vimos estos dos ejemplos que están ahí. Bueno, estos dos problemas. Ok. Entonces dijimos que existen estos dos. Déjenme más recordarle, la vez pasada ya lo vimos, pero vamos a recordarlo rápidamente. Dijimos que cuando, a ver, este es un movimiento y este es otro, ¿no? Entonces, cuando tiene un paréntesis y un cuadrado afuera, como lo vemos aquí, un paréntesis y un cuadrado afuera, es del tipo 2 y este tipo representa un movimiento horizontal. Quiere decir que si nosotros identificamos una función que se parezca a esta, es decir, que tenga un paréntesis y un cuadrado afuera, esto va a representar una parábola que se mueve horizontalmente. Lo que nos ayuda, vuelvo a repetir, es el paréntesis y el cuadrado afuera. Y si tenemos una función que no tiene un paréntesis y un cuadrado afuera, como es este caso, donde tengo una x cuadrada y al lado un número que suma o resta, este representa una parábola que se va a mover de forma vertical en el eje Y. ¿Va? Entonces, primer paso, identifico qué tipo de función es. Si es una función que se mueve que va a hacer que se mueva horizontalmente, o una función que va a hacer que se mueva verticalmente. ¿Va? Entonces, ya identifiqué esto y hicimos la relación con estos de aquí. Por ejemplo, este tiene un paréntesis y un cuadrado afuera, entonces es de este tipo. Este también tiene un paréntesis y un cuadrado afuera, es de este tipo. Los otros no, entonces son de este tipo. Eso es lo primero que haríamos. De acuerdo a la función que nos den, identificar de qué tipo es y ese mismo tipo pues representa un movimiento vertical o horizontal. Bien, entonces después, ¿qué hacemos? Vamos a observar el valor de K. Todas estas funciones van a tener una constante. Entonces, el valor de K nos va a decir hacia dónde se mueve la función. Si, por ejemplo, K es positiva en el desplazamiento vertical, la parábola se va a mover hacia arriba. Y si K es negativa, se va a mover hacia abajo la parábola. ¿Va? Entonces, vámonos con los ejemplos. En este caso, K era -9, o el signo nos dice que se va a mover hacia abajo y el número nos dice cuántas unidades. Es decir, que en esta nos estaría diciendo que se mueve la parábola 9 unidades hacia abajo. Y en este, pues aquí tenemos varios números. K es lo que resulte de esa operación. Entonces aquí tengo -12 más 10. Es decir, -12 más 10 es -2. De nuevo, tengo una K negativa. Entonces también se va a mover hacia abajo 2 unidades. ¿Por qué hacia abajo? Porque aquí me dice que si es negativa es hacia abajo y es positiva es hacia arriba. Ahora, para la horizontal, cómo dijimos que se iba a comportar? Si la K es positiva, se va a mover hacia la izquierda la parábola, es contra nuestra lógica, así es. Y si la K es negativa, se va a mover hacia la derecha, ¿va? Entonces, si la K es positiva en un desplazamiento horizontal hacia la izquierda y si la K es negativa hacia la derecha. Entonces, vamos a ver estos ejemplos, cómo se comportarían. Por ejemplo, este es -1. El menos me está diciendo que se va a mover hacia la derecha y el 1 me está diciendo que se va a mover hacia la derecha 1 unidad, ¿va? ¿Y qué tal en este caso de acá? En este son dos números, no importa, simplifíquenlo. Es 13 positivo -6. 13 -6 es 7 positivo. Entonces aquí la K resulta ser positiva. Entonces sabemos que en el desplazamiento horizontal, si la K es positiva, se va a mover hacia la izquierda. ¿Cuántas unidades? Pues nos queda un 7. 13 menos 6 es 7.
Entonces serían 7 unidades hacia la izquierda. Y ya. Entonces realmente lo único o la única teoría que ocupamos nosotros aprendernos y entender, obviamente, es esta. Paso uno, ¿qué tipo de función es? ¿Tiene un paréntesis y un cuadrado afuera o no? Si tiene un paréntesis y un cuadrado afuera, es horizontal, si no es vertical. Y paso dos, de acuerdo a la K, determinar el sentido en que se mueve. Si es vertical, se mueve hacia arriba o hacia abajo. Si es horizontal, hacia la derecha o hacia la izquierda. Y ya, no hay mucho pierde. Y esta es una pregunta muy, muy común en un examen. A veces hasta dos, tres preguntas podemos ver de este tipo. Dicho lo anterior, niños y niñas, ¿alguna duda de esto? ¿Algo que no haya quedado claro? Vamos a ir a los ejercicios para practicar esta parte. Les digo, esto ya lo habíamos visto, por eso ahorita lo vi muy rápido, pero si hay alguna duda, pues adelante, ¿no? ¿Todo claro? Ok, vámonos entonces a los ejercicios. En los ejercicios, como lo hemos hecho, díganme qué le pasa a la parábola, así de forma verbal. ¿Qué le pasa a nuestra parábola? Entonces empecemos con este rapidito. Díganme qué le pilla a la parábola, por favor. Muy bien. Sus respuestas. Entonces, a ver, paso número uno, identifico que de qué tipo es. Vuelvo a repetir esto por si no es claro y si me sigan en la secuencia. Entonces, aquí debo de decidir si se parece más a este tipo o si se parece más al tipo donde tiene un paréntesis y un cuadrado afuera. Esto no tiene un paréntesis y un cuadrado afuera, entonces pues claramente es de este tipo. Dijimos que este tipo representa un desplazamiento vertical. Entonces lo que ya sé yo con toda certeza en este punto es que la parábola se va a mover verticalmente. Ahora, ¿hacia dónde? Pues K nos va a decir eso. K en este caso es uno positivo. Entonces K vale uno positivo. Dijimos que en el desplazamiento vertical, si la K es positiva, se va a mover hacia arriba, en este caso una unidad. Entonces se movería hacia arriba una unidad. Entonces lo que se va a mover en general es la misma parábola. Entonces sería una parábola como esta, exactamente igual. Déjenme trazarla. Y lo que va a suceder es que se va a mudar una unidad hacia arriba. Entonces aquí estaba, la parábola alterada sería esta, una que está una unidad más arriba. Y ya, así de fácil y sencillo. ¿Va? Entonces, vamos a hacer otro ejercicio. Si tienen alguna duda, con toda confianza, háganmelo saber, niños y niñas. Entonces, a ver este, ¿qué tal? ¿Qué me dicen de este?
Muy bien, niños. Entonces, de nuevo, ¿qué tipo es? Bueno, identifico que tiene el paréntesis y un cuadrado afuera. Entonces, en este caso, identifico que es de este tipo. ¿Va? Paréntesis y cuadrado afuera. Quedamos que este tipo representa un desplazamiento horizontal. Ya sé que se va a mover horizontalmente. Ahora simplemente vamos a observar la K. La K son los números, ¿va? Entonces, en este caso, la K está compuesta por un 8 positivo y un menos 5. Simplifíquenlo, no hay problema. 8 menos 5, 3 positivo. Quedamos que en un desplazamiento horizontal, si la K es positiva, se iba a mover hacia la izquierda. Entonces se va a mover hacia la izquierda 3 unidades. Uno, 2, 3. Entonces agarraríamos la parábola tal cual y se va a mudar 3 espacios hacia la izquierda y este, pues gráfica resultante sería algo como esto, niños. Facilito. ¿Dudas o comentarios? ¿Ya lo tenemos dominado, niños y niñas? ¿O no? ¿Ok? Muy bien. Vamos entonces a avanzar. Entonces vamos a hacer este y listo. Entonces pónganme qué inciso sería A, B, C o D. Muy bien, niños. Entonces, de nuevo, ¿de qué tipo es? Tengo el paréntesis y el cuadrado afuera. Entonces, esto ya vimos hace rato que representa un desplazamiento horizontal. Entonces, tan solo con recordar este pequeño concepto, yo ya descarto A y D. Ya si lo demás no me acuerdo, mínimo ya me ayudó a descartar y ya si voy a adivinar, pues ya es 50-50, ¿no? Pero pues no vamos a llegar a eso, pero por si acaso. Entonces ya sé que es desplazamiento horizontal. Entonces, ya nada más hay que definir hacia dónde se mueve. Pues para eso vamos a estudiar a los números, a las Ks o a la K. En este caso K está compuesta por dos números de nuevo, 17 positivo menos 13. 17 menos 13 es 4 positivo. Quedamos que en un desplazamiento horizontal, cuando la K sea positiva, se va a mover hacia la izquierda. Entonces, hacia la izquierda, 4 unidades. Uno, 2, 3, 4. Entonces, la parábola que le corresponde es inciso P. ¿Va? Si la K fuera negativa, entonces sí se movería hacia la derecha. Acuérdense de los signos. Todo es eso. No se les olvide. Dicho lo anterior y que vi que algunos pusieron C, ¿alguna duda, niños? Para eso les pido sus respuestas, porque ahí me doy cuenta si vamos más o menos bien, muy bien o de plano muy mal, ¿no? Entonces, los que se equivocaron, ¿alguna duda o ya con eso se aclaró todo? Si algo no se acuerdan o le quieren preguntar, adelante, ¿no? Pero vuelvo a repetirlo para los penosos. A ver, desplazamiento vertical. Si la K es positiva, se mueve hacia arriba. Si la K es negativa, se mueve hacia abajo. Y en un desplazamiento horizontal, si la K es positiva, se mueve hacia la izquierda.
y si la K es negativa, se mueve hacia la derecha. Por eso C no podía ser, porque nos tendría que quedar una K negativa cuando nos quedó positiva. Entonces, por eso era B. ¿Sale? Entonces, para que fuera C, en este caso, nos tuvo que haber quedado como K menos 4. Ahí sí hubiera sido C. ¿Sale? Muy bien, niños. Entonces, si no hay dudas de esto, con esto nos graduamos de álgebra y nos pasamos a probabilidad estadística. Entonces, vamos con eso. Acuérdense que desde el principio dijimos que lo íbamos a ver al revés ahora, pues justamente porque el tiempo, como pueden ver, nos come. Y pues para estar rotando el último tema para que no siempre nos quede el mismo tema al final y siempre vayamos a las prisas, ¿no? Esa es la intención. Entonces vamos a ver rápidamente estadística, centrándonos en los temas más importantes y que nos faltan. Entonces vamos a empezar. De estadística, niños, les puedo poner aquí los temas más relevantes para que siempre es bueno tener la, la visión hacia dónde vamos. Medidas de tendencia central. De esto, los temas son media, y perdón que escriba feo, pero para escribir rápido. Mediana y moda. Espero si se entienda. Este sería el primer tema. Muy, muy fácil. Número dos, las medidas de dispersión o de variabilidad, como sea. Son lo mismo al final del día. Aquí, ¿cuál es el tema clave? Desviación estándar. Número tres, medidas de posición. En las medidas de posición vemos lo que son los deciles, los cuartiles, percentiles y pues porcentaje, ¿no? Y en el número 4, probabilidad. Y aquí pues en sí no hay como que un subtema, simplemente vemos cómo sacar probabilidades y ya más o menos tenemos identificado los temas, los problemas que les gusta poner, entonces esos son los que normalmente vemos en este tema. Entonces son 4 temas. Este, por experiencia propia, yo siento que ustedes en este están aquí, este también me atrevería a decir que están así, este están así y este están como así. ¿Correcto o no correcto? O tenemos puras caritas felices. ¿Cómo se sienten ustedes en probabilidad estadística, niños? ¿Fácil? ¿Falso? Ok, qué bueno que sea falso. Espero que sea falso para bien. Pero bueno, todos los temas los vamos a ver, pero vamos a abarcar el 3 y el 4 más. ¿Por qué? Porque normalmente el uno lo dominan bien, el 2 es muy fácil y el 3 y el 4 son los que tienen un poquito más de chiste. ¿Va? Entonces vamos a ver esto rápido, niños. ¿Va? Donde le vuelvo a repetir, donde quiero que nos centremos más es en 3 y en 4, lo que lleva más teoría, por así decirlo. Entonces vamos a hacer eso. Medidas de tendencia central. Entonces, como ya lo mencioné, es media, mediana y moda. Esto es muy fácil, está regalado. Entonces, nunca nos confiemos de más en temas regalados porque son un regalito de Navidad. Entonces, siempre, pues ténganle su respeto. Sí, vamos a sentirnos seguros. Siempre hay que tener seguridad en ustedes mismos, pero no lo dejen pasar, ¿no? No, 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 ya no le pongan atención ni nada. Hay que estar refrescando esto porque son regalitos, son preguntas que tenemos que asegurar en nuestro examen. Entonces, a ver, media, quedamos que era un simple y sencillo promedio. No tiene más chiste que eso, ¿va? Entonces, hay que recordar porque a veces está la duda de, bueno, yo no me acuerdo cómo sacar.
La media, pues muy sencillo. Entonces, la media, que lo simbolizamos con una X rayita, es, como ustedes saben, sumar todos los datos que yo tenga, no importa cuántos sean, los voy a sumar hasta llegar al último. Esa línea está muy chueca. Y vamos a dividir entre la cantidad de datos. Entonces, sumo los datos, todos, y divido entre la cantidad de datos, es decir, cuántos datos estoy sumando. Si estoy sumando mis 6 calificaciones de la prepa, pues sumo las 6 calificaciones y divido entre 6. ¿Por qué entre 6? Porque sumé 6 calificaciones. Si estuviera sumando 10, pues divido entre 10. ¿Va? Entonces, depende cuántos datos esté yo contabilizando, eso es n. ¿Va? Grábense bien n porque no es la última vez que lo vamos a ver. Ahorita lo vamos a ver en unos minutitos más. La mediana, quedamos que era, esta es la más latosa, pero muy sencillo, es el dato central. Entonces, la mediana lo que cuantifica es en el centro qué dato tengo. Cuando ya llevo contabilizado la mitad de los datos, cuánto vale el dato central. Entonces, dato central, cuando los datos, cuando los datos están ordenados. Entonces, aquí hay que ordenarlos. Esa es la parte que más se les olvida. Ordenados. Y a esto me refiero de menor a mayor. Y prácticamente en todas las ocasiones que tenemos que ordenar los datos en todo matemáticas, al menos aquí lo que vamos a ver siempre es de menor a mayor para que no vivan con esa duda de, oye, pero van ordenados así o así. En cualquiera, realmente en la mediana, si los ordenamos al revés, no pasa nada porque la mitad sigue siendo la mitad, pero pues en estadística vamos a tener, hay dos temas donde tenemos que ordenar los datos y pues ya para no complicarnos la vida y pues siempre va a ser de menor a mayor, ¿va? Entonces, para sacar la mediana, ordenen los datos. Si no los ordenan, va a estar mal. Y la moda, pues es el dato o los datos que más se repiten. Entonces, pongo estos paréntesis simbolizando que puede ser en singular o en plural. Entonces, la moda puede ser un solo elemento o pueden ser dos, o tres, o cuatro, o cinco, o n, ¿no? Obviamente lo común yéndonos a la realidad, es que o tenga una moda o dos, máximo tres, ¿no? Más que eso ya sería una exageración, ya en un problema real, ¿no? De estadística. Lo normal es uno o dos, esa es la verdad, ¿va? Entonces puedo tener yo un solo dato que ocurra más veces, por ejemplo, si les pido su edad, puede ser que la edad más común sea de 17 años, o puede ser que las edades más comunes que quedan empatadas sea 17 y 16, yo qué sé. Entonces la moda ahí sería 17 y 16, ¿no? O puede ser que nada más sea uno, 17. Entonces, muy fácil. Para la media es otra forma de decirle al promedio. La mediana es el dato que queda a la mitad cuando los ordeno de menor a mayor. Y la moda es el dato o los datos que más frecuencia tengan, es decir, que aparezcan más veces en mi estudio. Y ya, es muy, muy fácil esto, niños. ¿Alguna duda de esto? ¿Algo que no haya quedado suficiente claro? Igual ahorita vamos a hacer dos ejemplos para que se pueda visualizar mejor hacia dónde vamos con esto. Dicen que no, va. Entonces, pues a practicar un poquito esto, niños. Intenten por favor mándenme ahí en el chat media, mediana y moda de esto, por favor.
Muy bien, niños. Entonces, vamos a calcular las tres medidas de tendencia central. Como vemos aquí, la más latosa, que es la mediana, ya saben que para esta hay que ordenar. Entonces, de una vez voy a ordenar, aprovechando que ya la detectamos. Entonces, acuérdense de menor a mayor. Empezamos por este, después es un 2, un 3, después un 5, un 8 y dos onces. Ya está ordenado. Empezamos con el primero, que es nuestra media, es decir, un simple y sencillo promedio. Consiste en sumar todos los datos. Estas, como vuelvo a repetir, la mediana es la única que tiene que ser ordenada. Si la media la quieren sumar desordenada, ordenada, pues les va a dar lo mismo al final del día. Entonces, vamos a ver cuánto da. Vamos a sumar todos los datos, que son estos de aquí, y voy a dividir entre la cantidad de datos. ¿Cuántos son? 2, 3, 4, 5, 6, son 7 datos. Entonces voy a dividir entre 7 porque son 7 datos. Sumando la parte de arriba, que sería uno más 2 más 3 más 5 más 8 más 11 y otro más 11 son 41. Y esto lo vamos a dividir entre 7. 41 entre 7 me da a dos decimales 5,85. ¿Va? Ese sería el promedio. Entonces, de nuevo, si estamos aquí sacando edades de sus primitos, de sus primos y sus primas. En promedio, la edad promedio de sus primos y sus primas es de 5,8 años. Vámonos con el inciso C. Ahora, ustedes ya saben que la edad promedio es de 5,85. Ahora, ¿cuál sería la moda? La moda es el dato que más se repite. Es decir, es como si les preguntara, oye, ¿cuál es la edad con más frecuencia? ¿Cuál es la edad que más de estos niños y niñas, cuál es la edad que pues, la mayoría tienen, ¿no? Ah, pues la edad que más se repite son 11 años. Tengo dos niños y niñas de 11 años. Entonces la moda sería 11, porque es la edad que más se repite. Y bueno, vamos con la mediana. Entonces la mediana es el dato central. Entonces voy a mis datos ya ordenados y me doy cuenta que este es el centro. Tengo tres datos del lado izquierdo y tres datos del lado derecho. Tengo los mismos datos del lado izquierdo y derecho, por eso sé que estoy en el centro. Entonces la mediana sería 5. Entonces el niño o la niña que está justamente a la mitad, el de en medio, por así decirlo, tiene 5 añotes. Y listo. Así de sencillo y fácil, niños. ¿Alguna duda? Ok, dicen que todo bien. Excelente. Entonces vamos a que intenten otro. Intenten este, por favor, niños. Lo mismo, media, mediana y moda.
Muy bien, niños. Vamos de nuevo a revisar rápidamente. Entonces, de nuevo, queremos calcular la mediana. Esto siempre nos debe alertar que tengo que ordenar. Entonces, ordenando de menor a mayor, tengo el uno, tengo otro uno, tengo un 3, un 5, otro 5, un 5, otro 5, un 7, un 10 y un 11. Ya está ordenado. Entonces, vámonos a calcular el inciso A, que es nuestra media. Dijimos que consiste en sumar todos los datos. Como les dije, súmenlos en orden o en desorden. Vamos a llegar al mismo resultado. No influye en absolutamente nada. 7 más 10 más 11. Y ya sumé todos los datos en el numerador. En el denominador voy a poner cuántos datos sumé. Su, cuéntenlos, ¿no? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 8 datos. Entonces, divido entre 8. Entonces, hacemos la operación de la parte de arriba, que sería uno más 3 más 5 más 7 más 10 más 11. Si no me equivoco, eso da 43. ¿Va? Entonces 43 entre 8 me da 5,37. A dos decimales, dejándolo a dos decimales, da 5,37. Entonces, de nuevo, si estas son edades de los niños en el 24 de diciembre que se reunieron con su familia, pues el promedio de edades de los niños es de 5,3 años. En el inciso C, ahorita hacemos la mediana, la moda. ¿Hay algún dato que tenga más frecuencia que los demás? Sí. El uno, hay dos niños o niñas de un año y también hay dos niños o niñas de 5 años. Entonces, los datos que más se repitieron aquí, las edades que más se repitieron en mi análisis estadístico de Navidad son uno y 5. Entonces, la moda sería uno y también 5. Así tal cual, uno y 5. ¿Va? Y la mediana, de nuevo, ya que están ordenados, voy a buscar el centro. En este caso, el centro está entre dos números, entre estos dos. ¿Cómo sé que este es el centro? Justamente aquí es la línea de mi centro. Tengo 4 datos del lado izquierdo y 4 datos del lado derecho. Entonces, justamente aquí está en el balance, justamente a la mitad. ¿Qué es lo que sucedió? Pues quedó entre dos números. A veces así ocurre con la moda, queda entre dos números, de la mediana, perdón. A veces queda entre dos números. ¿Qué va a suceder cuando quede entre dos números? Pues lo que van a hacer es sacar un promedio entre esos dos números. Muy sencillo. Entonces, voy a sumar ambos números. Yo ya sé que quedó entre el 5 y quedó entre, pues en este caso no tiene mucho chiste, quedó entre otros 5, pero estoy utilizando colores para que lo puedan visualizar. Entonces, sumo esos dos datos entre los cuales quedó y divido entre 2. Entonces, quedó entre este, lo sumo y divido entre 2. Estoy sacando un promedio. 5 más 5, 10, 10 entre 2, 5. Entonces, pues aquí no hubo tanto chiste porque los dos datos valían lo mismo, pero con esto sabemos cómo se saca la mediana cuando queda entre dos datos. Súper fácil. ¿Va? ¿Alguna duda o comentarios, niños? ¿Todo bien? Ok, excelente. Entonces, ya que sé la teoría básica de estos problemas, ya sé cómo calcular la media, la mediana y la moda. ¿Cómo es como normalmente se evalúa en mi examen? Les gusta poner problemas con gráficas. Entonces, algo como esto, ¿va? Para que se den una idea más o menos. Entonces, intenten ese y ahorita lo revisamos.
Muy bien. Entonces vamos a ver. Les digo, estos son los problemas como podemos esperar en nuestro examen. Entonces, a ver, ¿qué dice? Con base a los datos de la gráfica, determina el valor de la media. Entonces, les gusta, les encanta poner esos gráficos de barra y pedir la media. Entonces, ya saben, me piden la media o me lo piden como promedio, es lo mismo, son lo mismo. Entonces, quieren que saquemos el promedio. Ok. Entonces, vemos la gráfica de barras. Por ejemplo, Luis. ¿Cuántos tiros libres encestó? Pues vamos a ver. Está aquí entre 8 y 9, entonces encestó 9, ¿no? Bere, entre 10 y 12, justamente la mitad, encestó 11. 5, Miguel 4, Gaby 10, Vicky 8 y Javier 2. Entonces ya tenemos perfectamente cuántos con la gráfica. Lo que se trata de evaluar aquí, niños, es que sepan leer gráficas de este tipo, las cuales son muy sencillas. Si tienen dudas en de dónde salieron estos números naranjas, me lo dicen y lo podemos revisar, pero esto es lo que trata de evaluar. Entonces trata de evaluar dos pájaros de un tiro, que sepan leer gráficas de barras y dos, que sepan sacar una medida de tendencia central. Ahora, ¿cómo saco la media o mejor dicho el promedio? Ya saben, sumamos todos los datos, el de Luis, el de Bere, el de José, el de Miguel, Gaby, Vicky, y se me falta uno, me dicen, y Javier, ¿no? Y ahora voy a dividir entre qué? Entre la cantidad de datos. ¿Cuántos datos sumé? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Estoy sumando siete datos porque son siete personas, ¿va? Entonces hacemos la operación de arriba. 9 más 11 más 5 más 4 más 10 más 8 más 2. Y eso, si no me equivoco, me da 49. Ya no se nos olvida el 7 de abajo. 49 entre 7, 7. Entonces, el resultado sería 7. ¿Qué quiere decir? Que en promedio, si este fuera un equipo, este equipo en promedio encesta en tiros libres 7 tiros. ¿Va? Entonces la respuesta sería 7, así de fácil. ¿Alguna duda o comentario de esto, niños? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Algo que no se entendió bien? ¿Todo good? Ok, muy bien. Entonces, esto fue medidas de tendencia central, como les traté de expresar al principio que les puse el plan, yo considero que es un tema fácil y que ustedes lo dominan con mucha facilidad, entonces creo que es así, ¿no? Entonces vamos a avanzar y vamos a ver las medidas de variabilidad que son súper fáciles también. Esto también es un casi sí o sí viene en su examen. Una o dos preguntas. Entonces, ¿cuáles son las medidas de variabilidad? O también se llaman medidas de dispersión. Se lo digo porque quizás ustedes en sus clases normales lo ven con otro nombre y para que no piensen que son temas distintos. Entonces, las medidas de variabilidad o de dispersión son estas dos. Las pueden encontrar en sus referencias como varianza o con desviación estándar. Son dos medidas de variabilidad diferentes. Desde el punto de vista estadístico, las dos miden variabilidad, pero de distinta forma. El objetivo principal de nuestro aprendizaje es este. Realmente este es el que viene más en su examen. Pero ambos cuantifican lo mismo. ¿Qué son las medidas de variabilidad, o de dispersión? Son medidas que nos ayudan a saber qué tan diferentes son los datos entre sí. Eso es todo, ¿va? Entonces, no sé, si por ejemplo ustedes en un futuro en su servicio social están haciendo un análisis estadístico de algunos pacientes y sus horas de sueño, no se me ocurre nada más, discúlpenme. Digamos que están haciendo su tesis o lo que sea, ¿no? Una tarea, un proyecto estadístico y están evaluando horas de sueño en un grupo de adolescentes. Entonces tienen dos grupos, grupo A y grupo B.
Vamos a decir que estos son adultos y estos son adolescentes. Entonces, los adultos, ustedes le preguntan a 5 personas y sus horas de sueño quizás van a ser así, algo así, yo que sé. Y si le preguntan a los adolescentes, que les encanta estar viendo redes sociales hasta la madrugada, hasta que amanezca, pues quizás sus horas de sueño van a ser algo así, o estar en seminarios también. Entonces tenemos estos dos grupos de datos. ¿Cuál creen así nada más viéndolos, no tienen que hacer nada, cuál creen que de estos dos grupos tenga mayor dispersión? ¿En cuál de ellos hay mayor diferencia entre los datos, A o B? ¿Cuál de estos datos representa mayor diferencia entre ellos? Ajá. Entonces, por ejemplo, si nosotros observamos el primer grupo de personas, el de adultos, pues la mayoría de adultos, como uno, ya viejos, este, pues ya tenemos algo muy establecido, ¿no? Ya de algo muy establecido. Entonces ya tenemos una rutina muy establecida y es muy homogénea, ¿no? Entonces siempre nos llegamos a dormir en la misma hora y por eso, pues algo así esperaríamos, algo muy establecido. Entonces, entre los adultos que nosotros tomamos, sus horas de sueño son muy parecidas. Están entre 7 y 9, no es algo muy parecido, no hay mucha diferencia. Entonces, esto representa datos con menor diferencia. Datos con menor diferencia. Y esto obviamente entre menor diferencia se traduce a menor dispersión. Dispersión es qué tan diferentes son los datos, qué tan dispersos están. Y pues esto obviamente se traduce en menor desviación. Eso es lo que estamos cuantificando, cuánta desviación hay. Y si ustedes cuantifican a los adolescentes, pues esto, fíjense, hay alguien que se amanece jugando o viendo algo, que duerme 3 horas, y alguien pues que pues, se despierta hasta la 1 de la tarde, ¿no? Algo normal. Entonces son muy diferentes los datos. Entonces estos datos tienen mayor diferencia. Entonces hay datos con mayor diferencia. Esto obviamente representa una mayor dispersión. No, no tengo algo consistente, están muy dispersos y esto pues se va a traducir en una mayor desviación. Entre más dispersos estén los datos, mayor desviación va a haber, ¿va? Entonces, eso es lo que cuantifica las medidas de variabilidad. La verdad es que mm, dudo, no estoy seguro, pero según yo ustedes sí llevan estadística en su carrera, lo van a volver a ver esto. Es algo muy útil. O sea, si algo pueden ocupar ustedes en su carrera y en cualquier carrera, realmente es estadística. Y una variable muy importante en estadística es esta, la medida de variabilidad. No es la última vez que lo van a ver. Cuando estén en medicina, se los prometo que van a volver a ver esta palabra, leyendo un artículo o algo, porque todo se basa en eso. ¿Va? Entonces, esto es lo que cuantifica las medidas de variabilidad, qué tan dispersos están los datos. Una rutina de skincare. Entonces, bueno, esto fue nada más una introducción como, pues, de que tengan ¿cómo se llama? Se me fue la palabra, que pues sepan a qué estamos haciendo, ¿no? Nada más a lo loco hacer las cosas. Entonces, estamos viendo qué tan diferentes están los datos, pero siendo ya muy puntuales en cómo lo vamos a hacer, porque al final del día, lo que queremos es cómo lo voy a hacer en mi examen, la forma en que vamos a calcular alguna medida de variabilidad de forma cualitativa, no cuantitativa, es utilizar el rango. Esto obviamente, y siempre lo menciono y no me voy a cansar de mencionarlo, no es ni la varianza ni la desviación estándar, ni siquiera se parece, pero es la forma
en cómo vamos a resolver estos problemas en nuestro examen real, porque es la forma más adecuada, porque nos sirve el procedimiento para sacar la pregunta bien y es rápida. ¿Qué más queremos, no? O sea, ¿para qué nos complicamos la vida? El rango, entonces, para este tipo de problema lo vamos a utilizar. El rango es una fórmula que lo puede hacer hasta un niño de kinder. Entonces agarra el dato mayor y le resta el dato menor. Y listo, ¿va? Entonces, como les digo, el rango va de la mano con la desviación estándar. Va de la mano. No estoy diciendo que sea lo mismo, va de la mano. Entonces, un rango grande, como les he mencionado, un rango grande es una desviación grande. Entonces, por eso les digo, va de la mano. Si tenemos un rango muy grande, tenemos una desviación muy grande. Si tengo un rango pequeño, pues eso se va a traducir en una desviación pequeña. Y ya. Así de fácil, así de sencillo. Va, no se compliquen la vida, niños. Entonces, conclusión de esto, ¿qué son las medidas de variabilidad? Son unas medidas que me ayudan a definir cuánta dispersión hay en mis datos, es decir, qué tan diferentes son. Si tenemos mucha dispersión, vamos a tener mucha desviación. Si tengo poca dispersión, vamos a tener poca desviación. ¿Cómo lo voy a hacer en mi examen o cómo hemos visto hasta este momento que se puede hacer en su examen sin tanto rollo? Con el rango. No hemos visto ni un solo problema que no se pueda, que no se haya podido resolver con esto. Entonces está comprobado y validado. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a sacar el rango de lo que se me pida. Si el rango me sale muy grande, esto va a representar una desviación muy grande. Y si el rango me sale pequeño, esto va a representar una desviación pequeña. Y ya, no hay más que decir de eso. Es un regalito de Navidad para ustedes. ¿Algún comentario de esto, niños? Ahorita con los problemas, si alguien nunca lo ha visto esto, porque no sé si hay alguien nuevo aquí, pues quizás no saben ni hacia dónde vamos, pero la mayoría que ya lo vio y ha hecho examen saben hacia dónde vamos. Ok, dicen que todo bien, excelente. Vamos entonces a los problemas. Empecemos con este y me mandan su inciso, por favor, A, B o C. Va, niños, a ver, está facilísimo esto, miren. Entonces, así viene tal cual. Aquí si no les digo, oh,
oye, que esto, que otro tal cual, ni más palabras ni menos. ¿Cuál de los siguientes datos tiene menor desviación estándar? ¿No? Entonces aquí la única cosa que va a cambiar es si les piden que detecten cuál es el que tiene menor o mayor. No hay nada más que decir, así de fácil. Entonces, para estos problemas, vuelvo a mencionar rango. ¿Qué nos dice el rango? Vamos a agarrar el dato mayor y le voy a restar el dato menor. Entonces, de cada uno vamos a identificar esto, vamos a hacerlo. Entonces, a ver, del primero, el dato más grande es de 18. En el segundo, el dato más grande es de 21, si me equivoco me dicen, y del de abajo 30. Y a esto le vamos a restar el dato más pequeño. Del primero es 15, del segundo es 14 y del tercero es 17. Bien, hacemos la resta. Este es 3, este es 7 y este es 13. Ok, vamos a recordar que estamos buscando la menor desviación. Si estamos buscando la menor desviación, también estaríamos buscando entonces el menor rango. Acuérdense, van de la mano. ¿Cuál es el que tiene el menor rango? Pues este. Entonces, como piden la desviación más pequeña, agarramos el rango más pequeño. Entonces sería inciso A. ¿Alguna duda de esto, niños? ¿Dudas, comentarios? Ok, dicen que no hay dudas. Excelente. Entonces vamos con la siguiente pregunta, niños. Intenten este, por favor. Muy bien, niños y niñas. Vamos a revisarlo. Entonces, la misma dinámica es súper sencillo. Nos dan una serie de datos donde nos piden calcular o nos dicen cuál tiene mayor desviación o cuál tiene menos. Por eso pusimos estas dos preguntas. Entonces, de nuevo, ya saben, voy a utilizar el rango, ya saben la fórmula. Dato más grande menos dato más pequeño. Entonces, a ver, identificamos el más grande en este caso. En este caso sería 19. En el caso de abajo sería 15. Y en el caso de acá, 24 parece ser. Y a este a estos términos le voy a restar el término más pequeño. En este caso sería 14, si no me equivoco. En este caso sería 7. Y en este caso sería el 8. Esto me queda 5, esto me queda 8 y esto me queda 16. ¿Qué buscamos? Vamos a pararnos en eso y porque creo que se me estaban equivocando porque no estaban leyendo bien. Busco la desviación estándar más grande. Entonces, ¿qué busco? El mayor rango también. Van de la mano. Entonces, ¿cuál representa el mayor rango?
Entonces, la respuesta sería C. Aquí es donde hay mayor desviación. Facilito. Este sería el último que hacemos, niños. ¿Alguna duda? Realmente no hay más que decir. Todo se reduce a hacer eso y no hay muchas variantes, la verdad. ¿Alguna duda de esto, niños? ¿No? Muy bien. Entonces, si no hay dudas, vamos a avanzar. Muy bien. Entonces, vamos a avanzar a este. Entonces, un tipo de ejercicio, niños, es el tipo numérico, como este, como los que acabamos de hacer, y otro tipo es una gráfica, como este. Entonces, a ver, intenten este, por favor, niños, y me mandan si es A, B o C. Muy bien, y vamos a revisar. Veo diferentes, respuestas. Vamos a ver. Entonces, son muy comunes estas preguntas y son muy parecidas entre sí. Muy, muy parecidas. Casi que a veces tienen las mismas palabras y todo. Entonces, léanlo con cuidado nada más. Miran, dice, ¿cuál de los siguientes gráficos muestra la siguiente afirmación? Dice, una empresa que provee Internet tiene una latencia promedio. Entonces, siempre les van a dar un promedio. El promedio en este caso es de 200 megabytes. ¿Ok? Muy bien. Luego dice, sin embargo, se sabe que ha estado muy variable. Eso es algo importante. Se sabe que ha estado muy variable últimamente. Y según un análisis de latencia, hay varios, hay varios domicilios. eh, Dice, sin embargo, se sabe que ha estado muy variable y según un análisis de latencia, hay varios domicilios. Solo unos pocos han reportado una latencia de 50 megabytes por segundo, al igual que quienes tienen cerca de 400. Ok, entonces no sé si esto como que no me convence. Pues al final se refiere a esto, ¿no? Solo unos pocos han reportado una latencia cercana a 50, al igual que quienes tienen cerca de 400. Entonces sabemos que los que tienen 50 y 400 son unos pocos. Entonces, a ver, vamos paso por paso. ¿El promedio para qué me sirve? El promedio generalmente siempre está a la mitad o cerca de la mitad, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan en sus datos, tenemos que tener más o menos a la mitad
200, porque al final del día es un promedio. Entonces, fíjense, aquí les marca hasta una raya de la mitad, miren. Entonces, sí, 200 está cerca, sí, 200 está cerca, y aquí no, ¿verdad? Aquí ni siquiera está 200, 200 como que estaría como por aquí, ¿no? Y esto no está a la mitad. Si nos está diciendo que el promedio es 200, nuestro promedio siempre va a tender a estar a la mitad, ¿va? Entonces, en este caso, por ejemplo, 200 está hasta acá, no aquí en el centro. Entonces, así es como se interpreta lo naranja. Siempre que nos digan el valor promedio, ese debe de estar aproximadamente en la mitad. En este caso, el inciso C no lo está, está como por aquí. Aquí está entre 190 y 250, por aquí estaría 200 y no está en la mitad. Entonces, desde lo naranja, desde aquí no me convence. Luego vamos a ver qué dice. Lo siguiente, dice, lo azul, dice, ha estado muy variable últimamente. Quiere decir que si yo analizo mi gráfica de barras, van a estar muy variadas entre sí. No van a estar muy uniformes. Si se fijan así a ojo de buen cubero, si se fijan estas gráficas, no hay mucha diferencia entre ellas. Yo diría que están un poco uniforme y las demás son diferentes. Vamos a ver si esto lo vamos a necesitar o no, pero esto tómenlo en cuenta. Algo que es muy variable significa que las barras unas están muy altas, unas bajas, unas a la mitad. Hay diferencia entre ellos. Pero realmente el dato que nos va a servir muchísimo es lo que está en morado. Dice, unos pocos han reportado que tienen 50 megabytes y otros de 400. Entonces, vamos a nuestras gráficas y vamos a ver cuáles están diciendo esto, que tenemos pocas casas con 50 y también pocas con 400. Por ejemplo, este de 50, hay muchas casas, de hecho, son las barras más grandes y otras con 400, 400 estaría como por acá. No importa, también, pues pocos no son. Entonces, como que no cuadra la parte morada. Vamos a ver ya sé que ya lo descartamos, pero vamos a observarlo. Aquí está 50 y de nuevo tenemos las barras más altas aquí, entonces no son pocos domicilios. Y 400 como que sería también es la barra casi más alta, entonces tampoco cuadra lo morado. En el inciso A, aquí está 50 y vemos que sí, en efecto, las barras cercanas a 50 son pocas casas y las que son 400, que sería como por aquí, también es poquito. Entonces, sí se ajusta a lo que dice el argumento, que las casas cercanas a 50 y cercanas a 400 son pocas casas. Entonces, al menos el morado sí da un check. El check naranja de que el promedio es 200, lo vemos aquí porque sí está casi a la mitad, check. Y lo azul que dice que está muy variable, también lo vemos. Hay barras muy altas y unas muy bajas, o sea, como que no hay uniformidad. Entonces el cheque azul también lo tenemos. Entonces así es como se revisa esas tres cosas, niños, y con toda certeza sabemos que es el inciso A. Casi todos los problemas de este tipo tienen estos tres comentarios que les puse aquí. Uno, les dan el promedio, el cual debe estar a la mitad. Dos, les dice ya sea que los datos son muy uniformes o que son muy variables, en este caso muy variables. Y tres, les da un dato adicional como el que vimos aquí. Ese sí puede variar, pero nada más hay que saber leer las gráficas y ya. ¿Algún comentario, duda, lo que sea, niños? ¿Qué dicen? Es decir, que 50 es el valor más bajo. Pues nos dice aquí que hay pocos, nos dice que hay unos pocos que han reportado 50. Entonces sabemos que hay pocas casas que han reportado latencia de 50. Y esto sí se cuadra, mira, que hay pocas casas que han reportado latencia cercana a 50. Entonces sí se cuadra. Por ejemplo, los que están cerca de 50 están hasta 300. Y esta también, mira, los que están cercanos a 50 son 300 casas y 250. No son pocas. Entonces, tanto B y C violan este argumento. Entonces, esa es una razón por la cual descartamos C. Esa es una.
Y la segunda razón que descartamos C es porque nos dice que el promedio es de 200. Un promedio, el promedio de cualquier cosa en una gráfica de barras normalmente siempre va a estar en el centro, porque acuérdate que el promedio es donde tú tiendes a estar. Por ejemplo, si tú sacaste un promedio de 9 en la prepa, quiere decir que casi siempre sacaste algo cercano a 9, ¿no? Entonces esto es lo mismo. Si el promedio es de 200, el valor de 200 tiene que estar más o menos a la mitad. Entonces, el valor que te den de promedio, fíjate, y siempre debe estar más o menos a la mitad. Este lo cumple, este lo cumple, esta es la mitad, el 200 está hasta por acá, entonces lo descartamos por eso. Lo descartamos tanto por la parte morada que te acabo de decir que como por la parte naranja. Este no cuadra en esos dos argumentos. El 400, ¿cómo lo puedo ver en las gráficas? Pues es que no está escrito, pero tú más o menos sigue la tendencia. Mira, el eje X va desde 0 y luego 50, luego 150, luego 250, luego 350 y como por aquí estaría 400, ¿no? O sea, sigue la tendencia. Ahora, no te está diciendo que es 50, te está diciendo que tienen una latencia cercana a 50 y a 400. Entonces, los datos cercanos a 400 tienen que cumplir este argumento, que son unos pocos. Aquí tienes tu 400, aquí tienes 55 casas, aquí tienes 400, aquí tienes 179 casas y aquí tienes 400, acá tienes 295. ¿Cuál es la única gráfica que tiene poquitas casas? Pues esta, ¿no? Entonces, no estaba 400, pero más o menos nos lo imaginamos, ¿no? ¿Algún otro comentario o duda, niños? Si no aclaro sus dudas, me dices, me dicen. Ok, qué bueno, que todo claro. Entonces, vámonos. De esto fue todo, niños. Entonces, en conclusión, de medidas de dispersión, ¿qué puedo esperar en mi examen? Podemos esperar dos preguntas casi seguras. Uno, una pregunta como esta, donde ya vimos que se saca el rango. Yo creo que esa ya la tenemos lista. Nada más no se nos olvide. Y dos, la pregunta con una gráfica. Esta sí puede ser variable, ¿no? ¿Va? Esta sí puede ser diferente, pero lo que sí les aclaro es que normalmente tiene estas tres cosas. Les da el promedio, les dice si está muy variable o si está uniforme y les da un dato adicional como para desempatar, como fue el caso morado. ¿Sale? Que algo sea muy variable pues simplemente es algo muy variable. O sea, no necesariamente representa lo que tú mencionas, que no se pueden repetir. Sí se pueden repetir, no hay ningún problema. Es decir, yo te puedo decir, ¿sabes qué? De mis amigos, este es el grupo de mis amigos. Son datos muy variables porque son muy diferentes entre sí. No importa que estos dos se repitan, el argumento sigue siendo válido. Son muy variables, son muy diferentes las edades. Entonces, no te bases solamente en eso, básate en qué significa que sean variables, pues que son muy diferentes. ¿Y cómo se ve eso? Pues si las gráficas de barra se parecen mucho entre sí, como en este caso, pues son más uniformes. Si están muy dispersas, como en este caso, pues es algo muy variable, ¿no? Pásate en eso más que todo, ¿va? Bien, niños, vamos a avanzar. Vamos con las medidas de posición, que es a veces lo que lo resienten un poco porque a veces no lo entendemos bien. Son muy fáciles. Este, entonces, de las medidas de posición, como les mencioné en la primera parte que vimos hoy de estadística,
realmente esos son cuatro cosas, ¿no? Decil, cuartil, percentil y también podemos sacar una medida de posición en base a un porcentaje. ¿Sale? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ellos? Como ya mencionamos y lo vimos el domingo también, los deciles dividen en 10 partes los datos. ¿Qué quiere decir eso? Lo voy a volver a ver así como lo vimos. Creo que se entendía un poquito, se entendía mejor. Entonces, a ver, una cosa. Los datos, la cantidad de datos que yo estoy analizando, el total de ellos, pues representa el 100%, ¿va? Entonces, las medidas de posición son otra forma de trabajar con porcentajes al final del día. Entonces, sea lo que sea que yo esté analizando, el total de eso es el 100%, ¿va? Entonces, pues los deciles van a dividir ese 100% en 10 partes. Entonces, ¿cómo quedaría? Pues muy sencillo. El 100%, yo ya les dije que lo voy a dividir en 10 partes. Entonces, pues simplemente divido esa cantidad en 10 y me va a decir, pues de los grupitos de cuánto me va a quedar. 100 entre 10 me van a quedar en grupitos de 10. Los grupitos van a ser grupitos de 10. Es como si tengo 100 personas y hago 10 grupos, 10 equipitos. Entonces, ¿cuántos equipos voy a tener? 10. Los deciles entonces van de 10 en 10. 10%, 20%, 30%, hasta llegar a 100%. ¿Va? Eso quiere decir cuando les decimos que dividen en partes. Los cuartiles dividen en cuatro partes. Entonces dividen la cantidad de datos, o sea, el 100%, lo dividen en cuatro partes. Entonces 100% entre 4, para saber en cuánto lo dividen, me da 25. Quiere decir que los cuartiles van de 25 en 25. 25 más otros 25 van 50, más otros 25, 75, hasta llegar a 100%. ¿Sale? Y por último, los percentiles que dividen en 100 partes, pues es lo mismo, ¿no? Los datos, el 100% lo divido entre 100 porque esto va a dividir en 100 partes y ya. 100 entre 100 es 1. Entonces los percentiles van de uno en uno. Los deciles van de 10 en 10. Los cuartiles van de 25 en 25 y los percentiles van de uno en uno. Son los más versátiles, por eso estos son los que vamos a preferir cuando utilicemos porcentajes. Entonces van de uno en uno hasta llegar a 100%. ¿Va? Entonces es como que la teoría para que tengan como que ese sentimiento de qué es lo que estamos haciendo. Por ejemplo, si yo les digo, oye, vamos a trabajar con deciles, pues ustedes saben que van a ir de 10 en 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Si les digo cuartiles, pues los cuartiles van de 25 en 25, van 25, 50, 75 y 100. Y los percentiles van de uno en uno. Al final del día, los tres, como ven, representan un porcentaje. Simplemente la diferencia es en los múltiplos. Los deciles van de 10 en múltiplos de 10, los cuartiles van en múltiplos de 25 y los percentiles van en múltiplos de uno. Es la única diferencia, pero en general son lo mismo, hacen lo mismo. ¿Y para qué nos van a ayudar esto? Para encontrar posiciones, ¿va? Las posiciones. Muy bien. Entonces, bueno, ¿esto cómo me serviría o para qué? Pues imagínense que yo, no sé, que ustedes fueron al concierto de su artista favorito, lo que sea, no importa, y estaban en una fila. Digamos que la fila contiene 1,200 personas. Entonces, si yo les dijera, oye, en esta fila de 1,200 personas, ¿en qué lugar estará el 61%? ¿Dónde se encontrará ya el 61% en
esta cola gigante? Pues con una medida de posición podríamos saber eso. Haríamos un cálculo y diríamos, ah, ¿sabes qué? El 61% se encuentra en la posición tal, 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 ¿va? Que sería súper fácil encontrarlo, ¿va? Realmente estaría en la posición 732, por si quieren hacer el cálculo, es eso. Entonces, más o menos eso sería como una aplicación de una medida de posición. Tiene muchas más aplicaciones y es una medida al final del día estadística que tiene más funciones. Ok, pero al grano, ¿cómo calculo esto ya para mi examen? Bueno, los deciles, los cuartiles que se nombran con una Q y los percentiles todos tienen una fórmula facilísima, es la más fácil del mundo, que es Kn, Kn y Kn. Como les dije y les he estado repitiendo, son lo mismo, entonces si se fijan, pues hasta en eso se parecen, tienen la misma fórmula. ¿Qué es lo que los hace diferentes? Pues en cuántas partes dividen. Los deciles dividen en 10, por eso un 10. Vamos a dividir en 10 la serie de datos. Estos dividen en 4, por eso voy a dividir entre 4 la serie de datos. Y los percentiles dividen en 100, por eso voy a dividir en 100 partes de la serie de datos. Esa es la única diferencia. Está facilísimo, regalado. ¿Qué nos va a dar todas estas fórmulas? Y lo vuelvo a repetir, esto me va a dar una posición. ¿Qué me va a dar esto? Una posición. No es la respuesta, me va a decir en qué posición se encuentra. Y ya de ahí yo tengo que hacer mi interpretación, pero esto me da la posición. Este es el error más común cuando empezamos a ver estos temas, que sacan la fórmula y ya me dan lo que les da la fórmula y dicen, ah, este es el resultado. No, para nada. Para nada. La fórmula solo me da el valor de la posición. Ahora, pues la fórmula tiene una K y una N. Les dije hace rato que se grabaran qué significaba N, pero por si no se acuerdan, N es la cantidad de datos. ¿Cuántos datos estoy analizando? ¿Va? 100 personas, 200, 1200, como hace rato. Eso es N. ¿Cuántos datos estoy analizando? ¿Sale? Y K es el número de la medida de posición. Entonces, es muy fácil, ¿no? Viéndolo es muy fácil visualizarlo. Por ejemplo, decil 3, quiero el decil número 3. Entonces K valdría 3. Cuartil 2, ¿qué cuartil quiero? El cuartil 2. Entonces K valdría 2. Percentil, no sé, 62. ¿Qué percentil quiero? El 62. Entonces K valdría 62. ¿Va? Entonces eso es, depende qué número quieras de un decil, qué número querías de un cuartil o qué número quieres de un percentil, eso vale K, va de la mano con eso, ¿va? Espero que sea claro qué es K. Y listo, así de fácil. Entonces, ¿cómo es el caminito que llevamos para estos problemas? Es lo más sencillo del universo. Paso número uno, ordenar datos. No se les olvide. Para este tema, al igual que la mediana, hay que ordenar los datos, como siempre, de menor a mayor. Paso número dos, hay que aplicar la fórmula que le corresponda. Paso número tres, encontrar la posición en los datos que estoy analizando, voy a encontrar esa posición que salió de la fórmula. Y algo aquí que me falta agregar, este, redondear si es necesario. Entonces, como estoy buscando posiciones, imagínense, vuelvo al ejemplo de la fila de su artista favorito. Si hay una fila de 1200 personas y yo les pregunto a ustedes, ¿a qué persona le corresponde el 70 y algo por ciento, no el 61% como les había dicho? Pues yo solamente quiero que me digan si le corresponde a Juanito o a Juanita. No quiero que me digan, ay, el 61% está en la posición 732.4.
¿Cómo que punto cuatro? O sea, solamente dime, o es Juanito o es Juanita. No, 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 es que está entre Juanito y Juanita, entonces, pues entre quién está, quién sabe, ¿no? Entonces, por eso cuando sea, como yo quiero buscar una posición fija al final del día, pues si me queda decimal, tengo que redondear, ¿va? Entonces hay que tomar en cuenta los criterios de redondeo, porque también esa es otra cosa que se me equivocan mucho aquí. Y les puedo hacer la nota por acá, como siempre. Si el decimal es mayor o igual a 0,5, aquí sí vimos, entre semanas sí vimos desigualdades, entonces espero que estos se acuerden. Si el decimal es igual o mayor a 0,5, van a redondear hacia arriba. Y si el decimal es menor a 0,5, vamos a redondear hacia abajo. Oye, pero si me queda 0,5 exactamente, ¿qué hago? Aquí dice que si es igual o mayor, entonces de 0,5 exacto hacia arriba, pues vamos a redondear al entero mayor. Y si es menor a 0,5, por ejemplo, 0,49 hacia abajo, pues vamos a redondear hacia abajo. ¿Sale? ¿Hasta aquí hay alguna duda, niños? Ya hablé mucho, ya rayé mucho, pero ¿alguna duda? Ok. Último comentario, como les dije, en una medida de posición es súper común y de hecho lo más común del mundo que en lugar que les pidan decil, cuartil o percentil, les pidan un porcentaje. Entonces, cuando les pidan un porcentaje, utilicen los percentiles porque son los más amigables. Hasta básense, miren, hasta ahorita lo acabo de dar, me lo acabo de asociar, ¿no? Porcentaje, percentil, ¿no? Los dos empiezan con P, una forma sencilla de recordarlo, ¿no? Si quiero un porcentaje, utilizo percentil. ¿Cómo lo utilizo? Pues es muy fácil. Acuérdense que los percentiles van de uno en uno, entonces son muy versátiles. Si yo quiero el 30%, utilizo el percentil 30, porque acuérdense, como van de uno en uno, el percentil 30 es lo mismo que 30%. Si yo quiero el 57%, pues utilizo el percentil 57, ¿va? Si quiero el 13%, utilizo el percentil 13. Si quiero el 5%, utilizo el percentil 5. Entonces, el porcentaje que yo quiera, exactamente igual, es el mismo, es lo mismo que voy a utilizar como percentil, ¿va? Bien. Sí, exacto. Para allá vamos. Para esos problemas que tú dices de la tabla y que te dicen por debajo o sobre, sí, para allá es donde queremos encaminar todo. Esos son los problemas de este tipo. Muy bien. Vamos entonces a hacer unos problemas. Primero hay que entender el concepto. Entonces, inténtenlo por favor ustedes, niños, y me mandan A, B y C, o si tienen dudas también.
Muy bien, niños, vamos a revisarlo. Entonces, vámonos paso a paso. Si en algún paso no lo entienden, me dicen con confianza. Tenemos nuestra serie de datos, puede ser lo que sea. Dijimos que en el paso número 1 era ordenar los datos. En este caso ya están ordenados de menor a mayor. Listo. ¿Es común que vengan ordenados? Pues la verdad es que es suerte, ¿no? Como pueden venir ordenados, pueden que no. La mayoría de las veces sí vienen ordenados, pero siempre tengan esto en cuenta. Ordenar. Después vamos a aplicar la fórmula según lo que se nos pida. En este caso, en el inciso 3, inciso A, perdón, quiero el cuartil número 3. Recordamos que la fórmula de cuartil es kn sobre 4. Así es la fórmula. La n, como mencionamos, es la cantidad de datos. Entonces, n es cuántos datos tengo, cuéntenlos. Entonces son 3, 6, 9, 12. Son 12 datos, niños, si no me equivoco. Entonces, 12 datos estoy analizando, por eso n vale 12. Y k, como lo mencionamos, es qué número de posición quiero. Yo quiero el cuartil 3. Entonces K vale 3. Y ya, hacemos este problema. 3 por 12, 36. Esto entre 4, esto es 9. Nos dio un entero, no hay ningún problema. Recuerden que las fórmulas lo que me dan es posición, me dicen la posición. Entonces el inciso A está en la posición 9. Ya están ordenados, entonces este sería la posición 1, posición 2, 3, 4, posición 5, posición 6, posición 7. Posición 8, posición 9, estaría aquí, pero vamos a seguir. 10, 11 y 12. Entonces, sabemos que el cuartil 3 está en la posición número 9. Entonces, aquí, justamente donde está este elemento es la posición 9. Entonces, aquí está el cuartil 3. Oye, entonces, ¿cuál sería la respuesta? La respuesta es 15. Es el dato que se encuentra en esa posición. Entonces, la respuesta sería 15. No 9, 15. ¿Va? Si tienen dudas, me dicen ellos. Va, entonces, esto es lo mismo. Si entendemos uno, entendemos todos. El inciso B quiere el decil número 2. La fórmula de los deciles es kn sobre 10. Ok, n, pues es lo mismo, son los mismos datos, es 12. Lo único que va a cambiar, si acaso, es la k. ¿Qué decil quiero? ¿Qué número? El decil 2. Entonces, k vale 2. Hago este problema, 2 por 12, 24. Y esto sobre 10. ¿Qué no entienden, niños? Sean más puntuales o traten de ser más puntuales. No entiendo la fórmula, no entiendo qué es K, no entiendo quién es N, algo así, ¿no? Entonces, a ver, 2 por 12 es 24, 24 entre 10 es 2.4. Me quedó decimal. Dijimos que cuando me quedara decimal iba a redondear. Entonces, es menor a 0.49, voy a redondear hacia abajo. Entonces, en esta parte de aquí me dice que el decil 2 se encuentra en la posición número 2. Vamos a buscar esa posición y ya la posición 2 es aquí, niños. Justamente aquí está la posición número 2. Entonces, justamente en este elemento se encuentra el decil número 2 y esta sería la respuesta. El decil 2 está en el dato número 3. La respuesta sería 3. ¿Va? Y vámonos con el último, inciso C. Aquí me piden en porcentaje para que empiecen a trabajar con eso y sentirse cómodos. La fórmula y por qué lo está haciendo en el número 15. ¿De qué estás hablando? ¿15? Ah, ya. Este, a ver, paso a paso. Estas fórmulas son las que te puse yo anteriormente. La fórmula del cuartil es kn sobre 4. La fórmula del decil es kn sobre 10. Estaban tal cual en la diapositiva pasada. De cada uno te puse la fórmula abajo.
Ok, entonces estas son fórmulas fijas. Siempre que quieras sacar un cuartil es kn sobre 4. Siempre que quieras sacar un decil es kn sobre 10. Y ahorita te pongo la del percentil. Ok, ¿quién es n? N es la cantidad de datos. ¿Cuántos datos estás estudiando? ¿Cuántos datos tiene tu problema? Si contamos los datos, hasta aquí ya te los enumeré, son 12 datos. Por eso acá te puse n vale 12 porque son 12 datos. En todos lados donde ves n, y hasta te lo puse del mismo color, ves un 12. ¿Por qué? Porque son 12 datos. K, ¿qué es K? K es el número de medida de posición. Tú aquí, el problema me está diciendo que quiere el cuartil 3. Entonces, estamos en la fórmula de cuartil. K te está preguntando, oye, pero ¿cuál cuartil quieres, por ejemplo? No, ¿sabes qué? Yo quiero el cuartil 3, por eso aquí puse un 3. ¿Va? Acá estamos en la fórmula de decil y te está preguntando lo mismo. Oye, ¿qué decil quieres? ¿Qué número? Quiero el decil 2, por eso aquí K vale 2. Y ya. Después desarrollamos la fórmula, que supongo que en este proceso no hay ningún problema. En el inciso A me quedó 9. Entonces, la fórmula me da posiciones. Tú con este número vas a ir a buscar esta posición. Ya ordenado los datos, el elemento 1 pues es la posición 1, el elemento 2 es la posición 2. Entonces aquí te está diciendo, ¿sabes qué? El cuartil 3 está en la posición 9. Aquí está la posición 9. ¿Y qué dato está en la posición 9? El 15. Por eso el 15 es el resultado. Y en el decil 2, ya que redondeamos, me dijo que estaba en la posición 2, el decil 2. En la posición 2 está el dato 3, por eso el dato 3 sería la respuesta. ¿Va? Y bueno, 55%, les dije que utilizáramos un percentil. Vamos a utilizar el percentil 55, lo que valga el porcentaje es el percentil que yo voy a utilizar. La fórmula de percentil es kn entre 100. N ya dijimos que es 12 porque son 12 datos. Y K es qué percentil quieres. Yo quiero el percentil 55. Entonces aquí vale 55. Desarrollamos esto, me voy a ir ya más rápido. 55 por 12 son 660 entre 100. Esto me da 6.6. Me quedó decimal, voy a redondear. El decimal es mayor o igual a 0.5, entonces voy a redondear hacia arriba. Entonces, el 55% se encuentra en la posición, según esta fórmula, 7. Entonces, tú ve a tus datos y busca la posición 7. Aquí está la posición 7. ¿Va? Aquí. Entonces, ya esto lo que nos está diciendo es que el 55% está en esta posición y en esta posición está el 11. Entonces, el número 11 sería la respuesta. Ya nos queda muy poquito tiempo, niños, pero ¿algún comentario, duda rápido que pueda ayudar a aclarar en este momento? No, obviamente no estamos acabando, no es el último ejercicio que vamos a ver. Sí, la mayoría son porcentajes, pero de una vez vemos el tema completo porque así lo pide su temario para que no dejemos nada suelto, pero sí la mayoría son porcentajes. ¿Va? Entonces, mañana nos vemos, niños, vamos a continuar esto.